Bueno, pues buenas tardes a todos. Aquí estamos en un nuevo webinar de la comunidad Emocionándote, del Instituto Homoconciencia, sintiendo, compartiendo y gestionando emociones. Ya muy cerquita de la Navidad, ¿verdad? Así que, como ya el siguiente webinar, salvo que pasa algo extraño, va a ser para principios de año, pues muy feliz Navidad y, y feliz año nuevo para todos. Que lo paséis bien, lo diré seguramente al final también, si está conectado alguien más. Y bueno, ya sin más dilación vamos a empezar con este webinar que viene a hablar de la- las parejas. Voy a poner un poquito más para acá. Esto es. Bueno, pues aquí tenemos puesto esto de relaciones de pareja, que es algo que me habéis preguntado pues mucho, ¿no? Hemos hablado muchas veces. De hecho, desde el instituto llevamos mucho tiempo deseando hacer, o yo llevo deseando hacer ya algún tipo de formación específica para relaciones de pareja. Y bueno, quizá para el año que viene podría ser, porque, bueno, pues porque es algo que al fin y al cabo pues, nos ocupa a todos, ¿no? De una manera o de otra, y a todos nos gusta estar acompañados y sentirnos acompañados. Y aunque hablamos de relaciones de pareja, en realidad vamos a hablar de todo tipo de relaciones, ¿no? Vamos a hablar de relaciones familiares, relaciones de amigos, y las relaciones de pareja, pues como antonomasia, porque es la que suelen sacar, parte de la de nuestros padres, ¿no? Son las que suelen sacar más somáticos, ¿verdad? Más emociones con nosotros. Entonces, bueno, pues sin más dilación decimos que en el texto, como lo podéis leer, que la relación que tengas con tu pareja pues dice más de ti de lo que crees, ¿no? Y que ahora no tengas pareja, pues tu forma de pensar con respecto a tus relaciones pasadas te sigue definiendo. Y esas relaciones pasadas no solo son con tu pareja, sino también con tus parejas, las parejas que tuviste, por supuesto, sino también la relación que tenían tus padres, la relación que tenían tus abuelos como pareja, la relación que tenías tú con tu padre individual y con tu madre individualmente. Todo esto está influyendo en cómo tú vives las cosas, vives las relaciones y vives las parejas. Entonces, mandamos un último recordatorio, que es pues, una de las coletillas que más usamos en el Instituto como Conciencia, ¿no? Al final recuerda que todo es interno, todo viene de dentro y todo es una proyección de lo que tú estás sintiendo en cada momento. Es una frase que ya sé que fastidia a mucha gente porque no termina de aclarar nada, pero la realidad objetiva es que es así, no podemos escaparnos de esto, ¿no? Y vamos a hablar sobre esto, vamos a hablar sobre por qué nos pasa esto en base un poco a cómo vamos a empezar a trabajar este 2023 que entra, si Dios quiere, en las nuevas formaciones y que vamos a darle más preponderancia a todos los temas que vamos a empezar a ver hoy, ¿no? Bueno, entonces la primera pregunta que nos hacemos aquí es ¿cuál es la relación que tienes contigo, ¿no? ¿Cuál es la relación que tienes contigo? Sería la primera pregunta que podríamos hacernos. Y esa relación que estás manteniendo contigo es algo que normalmente nosotros no nos preguntamos, como ya sabéis, ¿verdad? Entonces, por eso ponemos esto aquí, de que pocos se hacen esta pregunta y sin embargo la respuesta está no ya no influyendo, que también, sino determinando cómo será la relación que estás buscando y que probablemente vas a encontrar en otra persona. Y fijaros que aquí tenemos como dos variantes. Por un lado estamos hablando de la relación que estás buscando si no tienes pareja o incluso si estás con tu pareja, ¿qué busca en esa persona? Y por otro lado, lo que vas a encontrar, porque si tú estás, como veremos luego más adelante, en percepción errónea, estás en lo que en psicología se llama distorsión cognitiva, es decir, estás pensando las cosas de una manera determinada que te están generando un malestar, pues lo más probable es que eso lo vayas a proyectar hacia la persona que tienes enfrente. Ya sabéis que una de las máximas de la inteligencia emocional y del crecimiento y del desarrollo personal es que cuando tú sientes rabia o amor hacia alguien, en el fondo no estás sintiendo nada hacia nadie, sino que cuando estás con esa persona, tú entras en un estado del ser, en una percepción emocional que tú estás proyectando hacia la otra persona. Acordaros que el ego es como un niño pequeño que está en esa fase en la que va tirándolo todo, lo va tirando todo, lo va tirando todo, y esto incluye lo positivo y lo no tan positivo, ¿no? Entonces, al final de lo que se trata es que nosotros podamos darnos cuenta de que todo lo que nosotros estamos sintiendo hacia los demás es algo que estamos sintiendo en realidad hacia nosotros mismos y por lo tanto tenemos que hacer todo lo posible por centrar nuestra atención en nuestro interior, en ver cómo puedo solucionar yo esto que estoy sintiendo con la otra persona. Vamos a desarrollarlo un poquito más, ¿no? Aquí os dejo esta imagen, ¿no? Que viene muy a cuenta de lo que estaba diciendo, ¿no? La relación que tienes contigo afecta a todas las otras relaciones que tienes. Es decir, todas las relaciones que tienes, incluidas las de pareja, están relacionadas con la relación que tienes contigo. Un poco lo que veníamos hablando. Bien, ahora, continuamos.
Adicción emocional. ¿Qué es una adicción emocional? Bueno, una de las cosas que más se dan en las relaciones de pareja son las adicciones emocionales, ¿vale? Esto en realidad se da, de nuevo, vuelvo a decir, en todo tipo de relaciones. Y sin embargo, pues en las relaciones de pareja se suele dar con más intensidad, porque aparte, pues están otro tipo de adicciones también químicas, como puede ser la adicción sexual o la adicción psicológica, que se produce como consecuencia de las trabas que nosotros tenemos, es decir, de las cosas, los errores perceptivos que nosotros estamos teniendo según nuestros modelos mentales. Vamos a hablar un poco sobre esto. Nos pasamos la mayor parte del tiempo reviviendo el pasado sin ser conscientes de ello. Esto pues ya me lo había escuchado muchas veces, ¿no? Cuando hablábamos en los cursos, en las formaciones, cuando hablamos de que el 90% de los recuerdos que tuvimos ayer, los pensamientos, perdón, que tuvimos ayer son los mismos que hemos tenido hoy, ¿no? O sea, aunque tengamos alguna situación muy diferente por distintas razones, lo normal es que lo mismo que pensamos ayer, lo mismo que pensamos hoy en un 90%. Esto es una media que se estudió hace mucho tiempo en neurociencia y está bastante aceptada a nivel internacional, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues que además de este 90% que nos estamos repitiendo casi constantemente, estamos generando las mismas emociones, porque ya sabéis que detrás de un pensamiento viene una emoción o viene un sentimiento, y por lo tanto esa emoción o sentimiento viene como resultado de ese pensamiento previo, y si siempre tenemos los mismos pensamientos, siempre vamos a tener las mismas emociones, que van a producir los mismos químicos, que van a producir las mismas actitudes, es decir, cómo me encuentro yo, cómo me predispongo hacia hacer algo, y siempre que uno lo haga de forma consciente, claro, eso ya sabemos que hemos hablado otras veces de predisposición positiva, de hecho hicimos un webinar sobre eso. Así que yo pienso, siento, tengo la actitud, tengo las creencias y tengo los condicionamientos para repetir una y otra vez las mismas formas de actuar conmigo mismo y con las personas con las que me relaciono, es decir, con todas las relaciones. Ahora, si nosotros ya tenemos cierta edad y tenemos nuestra pareja o estamos en búsqueda de pareja, o no, estamos en busca de pareja, pero es algo que nos gustaría estar acompañados, pues siempre vamos a proyectar estas cosas que nosotros tenemos internamente hacia las personas que tenemos enfrente. Entonces, otra cosa interesante que ya hemos comentado también en otros cursos es que de ese 90% de pensamientos que suelen repetirse, el 70% aproximadamente son de índole negativa, es decir, no adaptativos. Dicho de otra manera, nos hacen sentir mal por distintas razones, lo cual nos mantiene constantemente en un nivel de estrés alto. Más allá del trabajo que tengamos, que pueda ser más o menos estresante, más allá de las relaciones que tengamos, de las obligaciones que tengamos, por ejemplo, hijos, o pagar una hipoteca, o cualquier otra cosa, ¿no? Un coche o cualquier otra cosa, tenemos un estrés intrínseco que va relacionado con nuestra forma de pensar. Claro, si no somos conscientes de esto, pues cuando se descubrió esto pues fue algo revolucionario, ¿no? Porque daba mucho, nos dábamos cuenta de que teníamos que cambiar nuestra forma de pensar. Lo que pasa es que no es tan fácil, ¿verdad? Como ya sabemos, requiere tiempo y esfuerzo, ¿no? Luego explicaremos un poco cómo hacemos esto, ¿no? En terapia y cómo lo hacemos en el ámbito de las formaciones. Entonces, como estamos constantemente reviviendo el pasado sin ser conscientes de ello, pues esto tiene unas consecuencias, claro, que son pensamientos, ya sabéis, emociones y por lo tanto actitudes que al final nos acaban llevando a condicionamientos. Es decir, mismas emociones, una y otra vez nos volvemos adictos a ellas. O sea, que esto es lo más gracioso de todo, que al final te vuelves adicto de cierta manera, como puedes ser adicto a un tabaco o al alcohol o a una droga, te vuelves adicto a las emociones que sientes. Desde esta perspectiva, nosotros no somos adictos a las personas, porque recordad que hablábamos de que si sientes miedo, rabia o amor o cariño hacia otra persona, en el fondo es una proyección. Es cómo te estás sintiendo tú cuando estás con esa persona y entonces puedes sentirlo hacia los demás. Por lo tanto, cuando hablamos de que tenemos una adicción a alguien, hay gente que dice, pues tengo una adicción sexual a alguien, o tengo una adicción a estar con alguien, o no puedo parar de pensar en esta persona, que incluso pueden llegar a ser situaciones que nos pueden parecer incluso obsesivas. Esto es como consecuencia de la adicción química que tenemos nosotros con esas emociones. Muchas personas llegan a consulta y te dicen, oye, es que yo no puedo estar con esta persona porque me trata mal, porque está con otra, porque está casado o está casada o tiene otras relaciones, no me está respetando y sin embargo soy incapaz de alejarme de esa persona, ¿no? Y esto se produce no como consecuencia de una adicción hacia la persona en sí, sino hacia los químicos que nosotros producimos cuando estamos con esa persona. Y como decíamos que siempre estamos viviendo en el pasado, pues desde esa perspectiva, lo que estamos viendo es que estamos siendo adictos a unas emociones que estaban en el pasado de nuestra vida y que aún no hemos resuelto. Y por lo tanto, de tanto repetirla, incluso nuestras propias células tienden a recoger solo un tipo digamos, de neuropéptido, que es las hormonas que producen en el cerebro cuando sentimos emociones,
que entran químicamente en el cuerpo y las propias células se van acostumbrando a un tipo de emoción o sentimiento determinado, que acordaros que suele ser el mismo que el día anterior. Y por lo tanto nos volvemos adictos a esto y nosotros decimos, proyectamos hacia afuera esta adicción interna. Nosotros decimos, somos adictos a esta persona a pesar de que me maltrata, ¿no? Por ejemplo, los malos tratos, esto es muy común y lo conocemos todos, en menor o mayor medida, por el telediario o personalmente, por nuestros padres o por otras relaciones de amigos, ¿no? Entonces, al final, desde esta situación, desde esto que estamos hablando, la adicción no es tanto hacia la persona, aunque eso es lo que nuestro ego nos está diciendo constantemente, sino la adicción que nosotros tenemos a esa emoción. Y por eso estamos como enganchados, que decimos, a personas, ¿no? A ciertas personas. Y claro, ¿qué pasa si dejamos de sentirlas? Pues si dejamos de sentirlas, pero no cambiamos la forma de pensar, no cambiamos la forma de sentir las cosas, pues nos va a tener el mono, ¿verdad? Vamos a tener el mono como cuando estamos con el mono del alcohol, del tabaco o de cualquier otra droga. Y por lo tanto, pues vamos a buscar personas, incluso a veces también circunstancias, que nos las puedan proporcionar. Y a esto es lo que nosotros llamamos dependencia emocional. Es decir, una persona dependiente emocional no es una persona que necesite a otra persona para estar bien o estar feliz. Es una persona que necesita a otra persona para generar un estado interno que le genere tanto bienestar como malestar. Esto es curioso, ¿no? Es decir, muchas veces pensamos en la dependencia emocional como visto algo como es que yo necesito a esta persona para ser feliz. Pero no solo eso. No solo hay personas que creen que necesitan a alguien para ser feliz, sino que creen que necesitan a alguien para seguir sintiéndose mal. Y eso en cierta manera les alivia porque no tienen el mono. Es como cuando está mucho tiempo alguien que fuma o alguien que está mucho tiempo sin consumir heroína, por ejemplo, y de repente vuelve a pincharse, vuelve a sentir un alivio muy grande. Ese alivio, por supuesto, es temporal hasta que se le pasa el efecto, luego viene otra vez el bajón. Pero en las personas no ocurre lo mismo. Estamos con alguien que incluso alguien que nos trata mal, tenemos tanta adicción a esos químicos internos que cuando nos están tratando mal, en cierta manera, cuando estamos con esa persona, a pesar de que sabemos que probablemente nos traten mal, nosotros tenemos como una especie de descarga, como decir, wow, por lo menos ya estoy con esta persona, ya estoy aquí, ya he conseguido lo que quiero. En ese punto que hablamos de obsesión, ¿no? Que tenemos con personas y situaciones. Entonces, podemos ser dependientes emocionales desde la perspectiva positiva de decir, esta persona me hace feliz, aunque esto no es real, y también podemos ser dependientes emocionales desde la perspectiva negativa de que esta persona me va a hacer sentir algo que yo necesito sentir internamente para conectarme con lo conocido, con lo que conozco, aunque eso sea desagradable para mí. Aunque eso me haga sentir miedo, me haga sentir tristeza, me haga sentir ira, etcétera, etcétera. Así que de este modo es importante darnos cuenta que cuando nosotros estamos con una pareja tenemos dependencias emocionales y muchas veces esas dependencias emocionales esa persona no nos las está dando. Y entonces empezamos a generar como creencias limitantes internas de que esta persona tiene que hacer esto o esta persona tiene que hacer lo otro para que yo esté bien, porque si no, no voy a estar bien. Y entonces empiezo a reclamarle al otro que actúe como yo necesito que actúe, a sabiendas de que esa persona no lo va a hacer, a sabiendas no conscientemente. ¿Por qué? Porque nos saboteamos a nosotros mismos, saboteamos a la otra persona hasta que salta y cuando salta dices, ves, ahora ya me estás tratando mal, ahora ya me estás gritando, ahora ya estás haciendo esto. Y muchas veces somos nosotros mismos los que estamos provocando estas situaciones. Por eso decíamos anteriormente, en el texto anterior, que nosotros vamos a proporcionar, vamos a buscar a las personas. Y normalmente cuando buscamos a las personas, las encontramos. Y ya te digo que no solo buscamos a personas, sino también buscamos estados emocionales en esas personas para que nosotros podamos volver a sentirnos culpables, volver a sentirnos rabiosos, tristes o no atendidos, por ejemplo. Y al contrario, también en lo positivo, que volvamos a sentirnos acompañados porque nosotros nos sentimos solos cuando estamos con otras, cuando estamos solos no nos encontramos bien, no nos sentimos bien con nosotros mismos y por lo tanto creemos que necesitamos a otras personas para sentirnos acompañados. Pero el sentirnos acompañados por esa persona no está cambiando nada internamente, nada más que nuestro estado. Es decir, en el momento que esa persona se aleje de nuevo, estamos en la misma circunstancia, en la misma situación, nos vamos a volver a sentir solos. Y esto también es una dependencia. Muy bien, vamos a continuar. Esas dependencias acaban provocando con el tiempo, mejor dicho, esas emociones, sentimientos y actitudes que al final acaban generando creencias. Cuando nosotros tenemos una serie de creencias que normalmente son bastante antiguas y son bastante, muchas de ellas son absurdas, por eso llamamos que hay creencias potenciadoras y creencias limitantes. Todos tenemos creencias absurdas, que pensamos que la gente tiene que comportarse de una manera determinada, o que tiene que decir las cosas de una manera determinada, o que tiene que hacer las cosas de una manera determinada. Luego veremos esto. Pues todo esto son percepciones erróneas. Entonces decimos que bajo la influencia de emociones no adaptativas, pues generamos creencias limitantes, las cuales se manifiestan a través de percepciones erróneas o lo que es lo mismo, modelos mentales que nos dicen cómo es o tiene que ser el mundo.
Pongo el mundo entre comillas porque es como tiene que ser nuestro mundo. Es decir, las personas que están conmigo tienen que comportarse así, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro, tienen que hacer no sé cuánto, tienen que hacer no sé qué. Mi madre debería dejar de comportarse como una víctima, mi madre debería dejar de meterse en mi vida, mi madre debería de, ¿no? Como pensando que haciendo eso, pidiendo eso o solicitándolo incluso a veces, salvo contadas excepciones, pues no lo vamos a conseguir, porque la gente normalmente, primero, no es que no quiera cambiar, es que no sabe cambiar. Siga pensando lo mismo que pensó ayer y que pensó antes de ayer y que lleva pensando 40 o 50 o 60 años. Por eso las personas mayores tienen una tendencia a pensar todas de forma muy similar, ¿no? A como pensaban antes, pero multiplicado por 10. Esto lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Que cuántas personas felices de 70, 80 años conocéis. Normalmente muy pocas, ¿no? Porque son muy pocas personas que se hayan sabido adaptar al nuevo entorno. Yo conozco algunas. De hecho, el otro día recordé, estuve en una fiesta con un señor que tiene 70 y tantos años, no sé exactamente, pero tiene 70 y tantos, y estaba feliz como lo perdí. Y me contaba un poco, después de jubilarse, cómo había rehecho su vida y cómo se sentía feliz. Ya os dije también que mi tío era una de esas, falleció lamentablemente el año pasado, pero era otro de esas personas, ¿no? Que ya conozco alguna más, lo cual me alegro, ¿no? Alguien que sustituya a mi tío y espero encontrar más en el futuro y yo ser una de esas personas viejas que, que están felices como perdices. Pero en cualquier caso, lo normal es que la gente vaya metiéndose en la misma dinámica, en los mismos pensamientos y por lo tanto siga consiguiendo los mismos resultados y cada vez esté un poco peor de lo suyo, ¿no? Como suele decirse. Así que, ¿qué pasa? Que esas percepciones erróneas generan cómo tiene que ser nuestro mundo, cómo tienen que comportarse las personas con nosotros, cómo, con quién tengo que estar yo o qué tiene que hacer el otro para que yo pueda estar bien. Cuando de nuevo volvemos a la misma dinámica, ¿no? Todo es interno. Nosotros no tenemos que hacer nada, las personas no tienen que hacer nada para que nosotros estemos felices, puesto que la felicidad es un sentimiento interno, un estado interno que solo podemos generar nosotros. Aunque muchas veces lo hagamos de forma no consciente cuando estamos con personas y nos tratan bien. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, por último, vamos a hablar un poco de nuestro modelo mental de relación de pareja. Ahora sí vamos a hablar específicamente de las parejas, pero recordad que esto se puede aplicar a cualquier tipo de pareja, incluso a amistades, hijos, padres, etcétera, etcétera, hermanos. Bien, nosotros nos hacemos muchas veces, probablemente no habéis hecho estas preguntas, ¿no? Pero sí, yo esta tarde me he puesto a hacerlo, cuando estaba haciendo las preguntas, estaba planteando las preguntas y al mismo tiempo estaba generando las respuestas. Iba escribiendo las respuestas. Y me hacía gracia de cómo yo mismo, cómo mi ego me iba saboteando, diciéndome cosas que no tenían demasiado sentido, ¿no? De cómo debe ser él o ella. Y tanto si tengo pareja como si no la tengo, ¿cómo debe ser él o ella? ¿Para qué? Para que yo me sienta bien, para que yo me sienta feliz, ¿no? Esta es una de las preguntas que podríamos hacernos. Y os planteo que toméis nota un poco de, o al final hagáis una foto de la pantalla del ordenador cuando llegamos a las 5, para que podáis responderlas. Pues es divertido, ¿no? Es divertido desde la perspectiva de que nos damos cuenta de cómo el ego nos responde, ese pensamiento secundario automático crítico que llamamos ego, nos responde y nos da información interesante sobre cómo se supone que deberían de ser las cosas, ¿no? Y cómo lo absurdas que son algunas respuestas, sobre todo con los que ya lleváis más tiempo conmigo o trabajando personalmente, y lo absurdo que son algunas de esas respuestas, ¿no? La segunda es, ¿qué carácter debe tener? ¿No? Con eso el carácter viene de características, ¿no? Características de la personalidad o carácter debe tener alguien para que a mí me hiciera feliz. Por ejemplo, si no tengo pareja o si mi pareja actual, ¿qué características debería tener para que me hiciera 100% feliz? Porque todos estamos con nuestra pareja, en realidad, ya sabéis que vamos siempre con la balanza, ¿no? Arriba y abajo, que nos gusta, que no nos gusta, y normalmente nos quedamos ahí muchas veces porque nos compensa, ¿no? Otras veces porque tenemos miedo de quedarnos solos, otras veces porque tenemos miedo de no encontrar la verdadera relación que nosotros queremos. Entonces, ¿qué carácter debería de tener esa pareja perfecta, ¿no? Que todo nos encantaría, ¿no? La siguiente sería, ¿qué debe hacer para conquistarte? Y no me refiero solo a la conquista inicial de enamoramiento, que esa es la parte más fácil, porque al final ya sabéis que cuando estamos en esa fase inicial damos nuestra máscara, ponemos nuestra mejor máscara, ¿verdad? Nuestra mejor sonrisa, nuestro mejor comportamiento, nuestra mejor conducta, hacemos todo maravilloso, todo es fantástico, además casi sin esfuerzo, ¿verdad? Y esto es fantástico si pudiéramos hacer esto fuera de ese entorno, ¿no? Pero en cualquier caso, después de poner esa máscara, después de tener esa atención que tenemos hacia esas personas, esas atenciones, ese cariño, ese mirarlo, ese prestarle la atención que merece, ¿no? En ese momento para nosotros y que nosotros también merecemos, por supuesto. Ya no me refiero solo a esa conquista inicial, también me refiero a la conquista que está relacionada con el mantener la relación viva, que suele decirse, ¿no? Muchas veces hemos escuchado que las relaciones son como un jardín, el que hay que regar y que hay que abonar constantemente, porque de lo contrario, esto no va a funcionar, ¿verdad? Y esto tiene una parte de verdad,
pero también tiene una parte de mentira, porque proyecta todo a cómo tenemos que hacer nosotros las cosas con los demás, o sea, con el otro o con la otra. Mientras que aquí lo que planteamos o vamos a plantear está relacionado más bien con qué hacemos con nosotros mismos. Es decir, si nosotros somos personas que realmente queremos hacer cambios, somos personas que queremos ser felices y a partir de ahí, cómo podemos proyectar eso hacia el que tenemos enfrente, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer esa persona para conquistarte? Es otra pregunta que podemos contestar y hacer una lista de las cosas que podríamos, que el ego nos sugiere, ¿no? Muchas veces. La cuarta está relacionada con cuáles son las condiciones que se deben cumplir para que tú le sigas dando tu amor. Es decir, ya no es solo que te conquiste, sino que tienen que darse una serie de condiciones, porque resulta que conforme van pasando los años, nosotros vamos cambiando, todos vamos evolucionando en menor o mayor medida. Alguno dirá, bueno, ¿alguno involuciona? Pues, es posible que sí, no digo yo que no. Yo digo que evoluciona para atrás, ¿no? Pero también evoluciona. Entonces, al final de lo que se trata es que, ¿qué condiciones se deben dar para que yo siga dando mi amor a esa persona? ¿No? Esta es otra de las frases que el ego genera respuestas muy graciosas. Y son respuestas que la mayor gente, son preguntas que la gente me hace, ¿no? O que yo le hago a la gente en la consulta, ¿no? Y por último, fijaros, hablaríamos de qué importancia tiene el valor que él o ella le debe otorgar a tu felicidad. O sea, a su felicidad, perdón. ¿Qué valor, qué importancia tiene el valor que él o ella le otorga a su felicidad? A su propia felicidad. Porque aquí entramos en un campo muy interesante, un campo lleno de minas, que es el campo de la palabra egoísmo, que todos hemos escuchado. Cuando estoy trabajando con parejas, con personas, y me dicen que algo sobre sus parejas, me suelo encontrar con la palabra egoísmo casi sistemáticamente. Y es que piensa, es que esta persona hace esto, es que esta persona hace lo otro, es que esta persona solo piensa en sí misma, es que esta persona... Bueno, ¿y qué esperas, no? Lo normal es que las personas pensemos en nosotros mismos. De hecho, todos pensamos constantemente en nosotros mismos, salvo que tengamos un patrón de conducta, una creencia que diga que nosotros no somos importantes y que lo importante son los demás. Y aunque lamentablemente esta creencia la tenemos muchos, la tiene mucha gente, porque esto es muy de madre, ¿verdad? Especial casi más las mujeres, podríamos decir, es muy de madre que las madres sean madres entregadas, son madres que se den a sus hijos y que hagan todo lo posible porque sus hijos estén bien. Y entonces si esto no lo llevamos a nuestras relaciones de pareja, pues cuando cogemos y estamos saliendo con nuestro hijo, ¿no? O con nuestra hija. Y estamos protegiendo a nuestros padres, perdón, a nuestras parejas como si fuera nuestro hijo y nuestra hija. Y esto no es así. Nuestra pareja no es nuestro hijo y no es nuestra hija, por mucho que esa persona se deje y le guste que tú lo cuidas como si fuera tu hijo o tu hija. Y por eso tiene que haber acuerdos y conversaciones constantes, por eso es tan importante la comunicación, como ya sabéis, para cambiar esta frecuencia, ¿no? Esta forma que tenemos de comportarnos con los demás. Pero como ya sabéis, pues esto no es tan fácil de darse cuenta. No nos damos cuenta muchas veces. Por eso, respondiendo a estas preguntas, os pueden venir algunas frases interesantes, varias en cada una de las preguntas, que pueden daros pistas de por dónde van vuestras dependencias, de por dónde van vuestras necesidades en relación a las parejas. Y a partir de ahí, empezar a trabajar con ellas. Porque nosotros no podemos pedirle nada a nadie. Nosotros podemos tener conversaciones con alguien en relación a decirle, oye, pues a mí me encantaría que hiciéramos esto, o a mí me encantaría que hicieran lo otro, o a mí me encantaría que... Y proponérselo, por supuesto que sí, faltaría más. Pero de ahí a exigir o tener unas expectativas de que la otra persona tiene que comportarse de una manera determinada o hacer las cosas de una manera determinada, sin además conocer cuál es el pasado de esa persona, porque por mucho que nos cuente algo, y acordaros de esto, por mucho que alguien nos cuente su vida y por muy bien que creamos que lo conocemos, en realidad solo tenemos un 5% de la información, que es lo que está en la mente consciente de ese señor o de esa chica. Lo demás, todo es no consciente y son procesos psicoemocionales que lo están afectando a nivel de creencias, a nivel de percepciones, a nivel de modelos mentales de cómo deben ser las cosas. Y acordaros que muchas de esas percepciones salen cuando estamos bajo niveles altos de estrés. Así que si se da una situación en la que las cosas no ocurren como a mí me gustaría y me lío a gritos con mi pareja, no solo no voy a conseguir una respuesta o conocer a mi pareja en relación de por qué no ha hecho lo que a mí me gustaría, sino que además vamos a lograr que esa persona se cierre en banda y va a ser muy complicado que pueda explicártelo, si es que tuviera suficiente nivel de conciencia como para hacerlo. Porque lo normal es que actúe de la manera que le fluye, del automatismo que le sale y no tenga mucha idea de por qué actúa así. Simplemente lo hace y ya. Normalmente porque está habituado a hacerlo así, actúa así. Hay una creencia de fondo que dice que hay que hacerlo de esa forma. ¿Bien?
Ahora podéis hacer la foto si queréis a las 5 preguntas al móvil, si no queréis tomar nota o si no habéis tomado nota todavía. Es el momento de poder hacerle la fotito con el móvil en la pantalla y poder, bueno, si os apetece, pues generar una respuesta sobre estas preguntas y ver cómo, qué cositas nos dice el ego, ¿no? Y tener un poco de autoconocimiento sobre nosotros mismos. Muy bien. Ya, pues pasamos a la siguiente. Bien. La frase relacionada de hoy es muy sencilla y tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando, ¿verdad? Creo que todos lo hemos escuchado alguna vez, ¿no? No hay parejas felices, solo hay personas felices que hacen buena pareja. Y aquí me voy a parar un poquito, vamos a hacer un pequeño inciso aquí, porque esta es la clave de todo esto. La clave de todas las relaciones tiene que ver con que tú estés feliz, que tú te sientas feliz. Y la mayor parte de las personas, por suerte o por desgracia, tienen creencias limitantes en relación a quién tiene que hacerte feliz, si tú mismo o los demás. Nosotros estamos en la vida, vamos por la vida demasiado ocupados pensando en nuestro trabajo, en cuidar a nuestros hijos, en sacar adelante la familia, en la economía, en las actividades, las reuniones sociales, en tantas cosas que tenemos que hacer y de las cuales nos sentimos obligados a seguir retroalimentando, que está muy bien por un lado, que al final nos olvidamos muchas veces de nosotros mismos y nos dedicamos poco tiempo a nosotros mismos. Hay unas personas aquí, yo conozco varias de las que estáis aquí escuchándome, y seguro algunos más que no conozco, pero que seguro que lo hacéis, que dedicáis tiempo a meditar o que dedicáis tiempo a hacer actividad física o a cuidar un poco la alimentación. Y esto es lo que realmente va a hacer los cambios, esos pilares de la salud que hemos hablado muchas veces, ¿no? En los que vamos a lograr que nosotros nos podamos sentir mejor con nosotros mismos. Pero el ejercicio anterior de las 5 preguntas nos va a llevar a qué cosas están escondidas dentro de nuestro ego y que van a exigir a los demás que hagan para que nosotros seamos felices, cuando esto es absolutamente imposible, ¿no? Entonces, acordaros, no hay parejas felices, solo hay personas felices que hacen buena pareja o que hacen una buena pareja. Esta es la realidad objetiva. De hecho, he puesto esa foto porque es la única que no se está mediendo. He puesto parejas felices y todos salen fotos de viéndose uno a otros, ¿no? De verse uno a otro como enamorados, ¿no? Y al final esto me parece que tiene que ver más con lo que estamos hablando, ¿no? Es divirtiéndose, uno juega, el otro juega también, tienen cosas afines y hay una buena comunicación, hay personas que se hablan, que están hablando constantemente sobre cómo cambiar las cosas y sobre todo es importante trabajar nuestra propia felicidad para perder el miedo. ¿El miedo a qué? Pues el miedo a romper una relación. Acordaros que una relación no es solo la relación con esa persona, es la relación que tienes con su familia, es la relación que tienes con su amigo, es la relación que tienes económica, es la relación que tienes social, es la relación que tienes laboral, a veces es la relación que tienes a nivel de dónde vives, el entorno. Todo está súper asociado, porque nosotros como latinos tenemos esa costumbre de asociarnos mucho en muchos ámbitos, ¿no? Eso es para nosotros el verdadero compromiso, está relacionado con relacionarnos mucho con todo esto. Y esto al final acaba haciendo muchas veces que pensemos que no estoy bien, pero todo lo demás, romperlo me costaría mucho trabajo, sería muy costoso. Y esto en realidad lo que está haciendo es condenarnos, ¿no? Como veremos ahora, porque al final nos convertimos en presos de nuestros propios condicionamientos, de nuestras propias creencias. La felicidad, como es interna, solo la podemos conseguir con nosotros mismos y el entorno solo es una pequeña ayuda. De hecho, ya sabéis que hay muchos estudios que hablan de qué hace feliz, en qué buscamos en una pareja para hacernos feliz. Y aproximadamente, para que os hagáis una idea, el dinero solo equivale al un 11%. Solo un 11% de la gente piensa que el dinero es lo más importante dentro de la relación, por ejemplo, ¿no? Que es lo que solemos pensar, porque el dinero siempre lleva a tener propiedades y a tener cierta seguridad, por supuesto, económica. Muy bien, y vamos a pasar por último a las ideas clave y abrir la ronda de preguntas. La primera idea clave está relacionada con pues, la relación que tienes contigo determina e influye enormemente en cómo será con los demás, cómo será la relación con los demás, independientemente del tipo de persona que sea. Tus emociones pasadas generan tus creencias y actitudes, modelo mental actual, y esto va a determinar que con esas preguntas podéis sacarlo y poco haceros una idea. Si no prestas atención a tus percepciones erróneas, se convertirán en tu prisión mental. Esto es lo que hablábamos de, por ejemplo, en el maestro interior hablamos de la brújula emocional, de darnos cuenta de cuáles son las cosas que nos hacen pensar, que nos hacen sentir mal, incluso cuando las proyectamos hacia otros. Acordaros que cuando yo proyecto algo hacia otro, en el fondo el que está sintiendo la rabia soy yo, el que me estoy molestando soy yo y por lo tanto lo estoy generando yo, lo estoy creando yo y solo yo puedo eliminarlo. Yo solo puedo cambiar esa forma de pensar. Y por último, dedica tiempo a sentirte feliz tú. Cuando lo logres, sabrás qué hacer y dónde buscar. Porque esta es la realidad. Cuando yo ya no me siento, no tengo dependencias,
me sirven, el abanico de personas que a mí me sirven es mucho más amplio, aunque lo normal es que busquemos a personas que también estén felices, que nos llamen la atención a personas que se trabajen. Por eso cuando la gente me pregunta en el curso, o en los cursos, o en las formaciones, ¿cuál es la pareja ideal para cada uno de nosotros? La pareja ideal para cada uno de nosotros es aquella que se hace feliz a sí misma, que no está dispuesta a dejar de lado las cosas que hacía para estar con nosotros, que piensa en su propia felicidad y que es flexible cognitivamente. Es decir, que tiene la flexibilidad para poder abrirse y amoldarse a las distintas situaciones de la vida que ciertamente nos va a hacer falta, esa flexibilidad para afrontar los problemas y conflictos que inevitablemente van a surgir, porque la vida ya sabéis que son picos y valles, y eso es algo que no podemos evitar, no vamos a engañar a nadie, ¿no? Esto no es felicidad absoluta y siempre está jiji, siempre jaja y todo es maravilloso. Hay picos y valles que hay que afrontar, y tener una persona que sea capaz de adaptarse a esto, que tenga un buen nivel de comunicación y que tienda a hacerse feliz a sí misma, ya tenemos mucho ganado para que podamos estar nosotros también a gusto y que esa persona nos pueda acompañar, que al final de lo que se trata, ¿no? Que alguien te acompañe, que sea capaz de acompañarte en la vida y que puedas estar feliz con esto, ¿no? Con esta elección que has hecho, que te sume y que no te reste, ¿no? Bueno, pues esto es lo que tenía que deciros de las relaciones de pareja. Vamos ahora a abrir, ya podéis abrir micro para realizar las preguntas que os surjan o sobre vuestras parejas. Esta mañana precisamente he tenido 2 pacientes que estábamos hablando justo de parejas. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una preguntita, Miguel. Espera un segundito, vamos a ver. Toñi, ¿tienes el micro abierto? Sí, te voy a silenciar. Es que suena ruido. Cuando eres tu micro, no sé por qué, siempre suena ruido. Vamos, Poppy, dime. Pues mira, Miguel Ángel, cuando has hablado de los químicos internos que se producen, ¿no? Como que el cuerpo tiene como un hábito creado, ¿no? De producción de químicos internos, Sí. para que esos químicos o tú trabajar sobre esa, el tomar conciencia, supongo que será la forma también de poder modificar eso, porque claro, el cuerpo tiene un hábito, ¿no? De crearlo. Entonces tú tienes que tomar conciencia de que eso se está produciendo en el momento que te ocurre, y una vez que tomas conciencia, ¿no? Supongo que es pues gestionar, ¿no? Todas las sensaciones o emociones que te pueden venir en ese momento, o cómo sería la forma. Bueno, para... A ver, sí, tengo el micro abierto, ¿vale? Para resumir esto lo más rápidamente posible, porque tú tienes formaciones que hay gente aquí que no tiene, ¿vale? Te lo voy a resumir desde la perspectiva más sencilla, desde lo que hemos visto al principio. Una emoción es el resultado de un pensamiento. Cuando yo tengo un pensamiento, yo siento algo, y ese sentir es, por un lado, energético y por otro lado es químico. Es decir, el hipotálamo, que es la zona del cerebro que produce neuropéptidos, que son cadenas de aminoácidos que entran en el riego sanguíneo y que finalmente llegan a la célula. Entonces, cuando yo tengo una emoción determinada por un pensamiento previo, la forma más rápida, ¿vale?, de eliminar esa emoción, ¿vale?, es cambiando el pensamiento. Esto está claro, ¿no? Si yo cambio la forma de pensar, pues entonces pienso una cosa diferente. En ese momento lo que estoy generando es una emocionalidad diferente. Claro, ¿cuál es el problema aquí? Que no solemos encontrar, que cuando yo estoy sintiendo una emoción muy desagradable, es decir, ya significa que estoy en estrés. Y cuando estoy en estrés o estoy en ansiedad, ya tengo mucho cortisol en sangre. El cortisol es un gran enfocador, lo hemos hablado muchas veces, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es lo que hacemos en las formaciones? ¿Cuál es la base de la inteligencia emocional? Poppy, que tú lo sabes. La conciencia emocional, ¿verdad? Sí. Sentirnos. ¿Por qué es tan importante sentirnos de forma constante? Porque la mayor parte de la gente solo se siente o empieza a sentirse o empieza a ser consciente de lo que siente a partir de una intensidad media alta. O de media alta para arriba, ¿no? Lógicamente. De media para abajo no lo siente. No es consciente de lo que está sintiendo, porque no está acostumbrado a bajar al cuerpo, siempre se queda en la cabeza. Entonces, cuando yo quiero cambiar mi emocionalidad, si yo te pido ahora que tú no estás, ahora mismo espero que no estés en cortisol, en cortisol en sangre, y yo te pidiera ahora que pensaras en una situación maravillosa para ti, en la que has disfrutado de una pareja, porque estamos hablando de pareja, ¿vale? Podría ser de cualquier otra cosa, enormemente, y tú conectas con este recuerdo, automáticamente vas a empezar a generar emociones positivas. Esas emociones positivas van a hacer
que a continuación te vengan más pensamientos positivos, porque el cerebro siempre busca coherencia entre aquello que piensa, entre aquello que siente y piensa. Es decir, si yo pienso algo conscientemente y me hace sentir bien, automáticamente me va a venir una química cerebral, una química emocional, también una energética emocional, que va a generar un bienestar en mí. A partir de ese momento, el cerebro va a buscar un pensamiento muy parecido a este, un pensamiento parecido o similar a este, para mantener esa emoción, porque quiere darle coherencia a lo que estás sintiendo. ¿Me explico? Sí. Entonces, desde esta perspectiva, esa es la forma más rápida de hacerlo, es estar atento a lo que estamos sintiendo, porque estar atento a lo que estás pensando, piensa que nosotros tenemos unos 60.000 pensamientos al día. Eso significa que a veces en un minuto estamos teniendo, ¿sabes? A lo mejor estamos teniendo 1.000 pensamientos, ¿sabes? O no, pero a lo mejor 500 o 300. Esto como que se agolpan mucho, ¿no? Entonces, claro, estar atento al pensamiento tal, puede estar atento a un tema, a un tema concreto, a algo que estés, con el que tú estés enfocada, pero si no estás enfocada, el ego ya sabes que es el mono loco y borracho que va saltando de rama en rama, ¿verdad? Y si prestamos atención, este ejercicio lo hacemos en las formaciones y vemos cómo va saltando de un lado a otro. Por lo tanto, lo que buscamos es conscientemente buscar situaciones que me hagan sentir bien, ¿no? Cuando yo si pienso en esas situaciones que me hacen sentir bien, automáticamente va a generar una emoción positiva, automáticamente va a generar un pensamiento que me lleve a la misma situación, como un juicio de esa situación positiva. Ay, fíjate, y qué bonito fue esto, y qué no sé cuánto, o a otra situación similar que me haga sentir bien, ¿vale? Vale. Entonces, esta es la forma de cambiar la emocionalidad, ¿vale? Ahora, cuando yo tengo un patrón de conducta y ya tengo cortisol en sangre, y esto lo hacemos por el maestro interior, ¿verdad? Decimos, si quiero cambiar mi estado emocional y ya tengo mucho cortisol, tengo que quemar ese cortisol. Y para eso tengo que hacer algún tipo de actividad física, bailar, hacer salir a correr, ducharme con agua Las fría. técnicas, ¿no? Las técnicas que vimos que Exacto, lo que hacían. estuvimos viendo, efectivamente. Y si estás medio bien, puedes hacer una pequeña relajación, una pequeña meditación, o una técnica de hombros, una técnica Lowen, ¿no? Que veíamos, son Sí. técnicas físicas que te ayudan a relajarte un poquito para lograr que cambie ese cortisol, deja de extraer en sangre y puedas de nuevo volver a conectar con un sentimiento positivo que te interese, ¿vale? Así que la clave siempre es la conciencia emocional. La clave es sentirse. De hecho, ya le decía otro día a Javiela que a partir del maestro interior de febrero vamos a tener 9 horas más de formación, porque vamos a hacer súper intensivos, ¿no? Ya te lo habrá dicho Javiela. Pues vamos a meter mucho esto, ¿no? Mucho más ejercicios de conciencia emocional para poder sentirnos, porque esa es la mayor dificultad, ¿no? Esas corazas emocionales que tenemos todos y que nunca bajamos de aquí del cuello, que digo yo siempre, ¿no? Siempre nos quedamos por aquí, ¿no? Claro. No sé si respondió tu pregunta, pero Sí, tú más o sí, menos... sí, sí. Sí, Perfectamente, vaya. muy bien, Estupendamente bien, Miguel Ángel. perfecto, me alegro mucho. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo proyectado hacia las parejas? Algo que proyectemos hacia nuestras parejas de una manera o de otra, aunque no nos guste de ellas o de ellos. Te abro, Toñi, te abro. Que estáis dándole al dedo, te lo va a dejar el dedo en el móvil. Solicito, ya puedes abrir, ¿no? Otra vez, dale. Venga, ahora. Ahí está. Lo que me ha llamado mucho la atención es que buscamos las parejas por lo que hemos sentido anteriormente en la infancia y todo, ¿no? Que no somos conscientes de eso. Y qué claves nos daría, Miguel, como para que tú veas qué patrón estás repitiendo de buscar en una pareja, a lo mejor tu padre, tu madre, tu abuelo, tu abuela, ¿cómo podríamos verlo? No me explico la pregunta, no. Es que te quita. No, hay que tapar el micro porque cuando estamos los dos conectados se escucha. Te silencio ya, ¿vale? Vale, entonces, ahora. Es una muy buena pregunta, gracias, Toñi. La pregunta es muy buena y también tiene distintas facetas, es amplia, ¿no? Cuando nosotros en el maestro interior, en las formaciones que nosotros hacemos de inteligencia emocional, decimos que nosotros no defendemos posturas, defendemos emociones. ¿Os acordáis de esta frase que yo he dicho muchas veces? Entonces, cuando yo tengo una situación dada con una persona, una circunstancia, lo que está ocurriendo es que yo estoy defendiendo en una emocionalidad, que en este caso puede ser una adicción o puede ser una situación del pasado que no entendí. Eso produce distorsión cognitiva o produce percepción errónea de la situación, ¿no? Entonces, en el momento en el que yo estoy con una persona, si yo tengo conflictos sin resolver, por ejemplo, si yo soy hombre y tengo conflictos con resolver con mi madre, la mujer al contrario,
pues me voy a encontrar con que voy a buscar de forma no consciente personas, o voy a buscar personas que ya tengan algo similar a lo que tenía mi madre, o voy a buscar personas que sean fácilmente manipulables para que con mi condición, con mi forma de actuar, con mi actitud, puedan darme una respuesta similar. ¿Me explico? Entonces, desde esta perspectiva, yo tengo que entender, la forma de solucionar esto es trabajarnos, como es normal, como todo. Por eso es tan importante la inteligencia, el desarrollo y el crecimiento personal, ¿no? Porque al final lo que necesitamos es trabajarnos a nosotros mismos, trabajarnos, inventarnos, tenernos más limpios. Una forma de hacerlo con respecto a las parejas, pues puede ser el ejercicio que he dicho, ¿no? Coger las 5 preguntas que he dicho, que había hecho foto, había apuntado, y responder a esas preguntas dejando que el ego se explaye, ¿vale? Y cuando el ego se explaya, empieza a hacer cosas que nos pueden parecer incluso hasta coherentes, pero que si te pones a mirarlas desde una perspectiva externa, es decir, eres capaz de hacer una pequeña meditación y luego leerte a ti misma o a ti mismo, vas a ver cómo estas preguntas, estas respuestas no tienen demasiada pregunta, porque demasiada lógica, ¿no? Porque al final, todo lo que busquemos en los demás es algo que nosotros no tenemos internamente, es algo que me falta a mí o que genero cualquier adicción. Entonces, una de las formas de hacerlo es, si yo, por ejemplo, ahora mismo, imaginaos que yo no tengo pareja, y entonces yo quiero buscar una pareja nueva y no quiero caer en lo mismo que caía siempre. ¿Vale? Entonces, si yo no quiero caer en lo mismo que caía siempre, ¿qué tengo que hacer? Pues voy a hacer un repaso de cuáles eran mis parejas, ¿vale? Y qué chascos me di con mis parejas, ¿no? ¿Vale? Entonces digo chascos porque Juana María está apuntando, de ahí nos llevamos chascos con las relaciones de pareja y decide estar solo o sola. Bueno, pues un poco esto, ¿no? Por eso me ha hecho la gracia la palabra chasco, hacía tiempo que no la leía ni la escuchaba. Entonces, de una manera o de otra, lo que estamos haciendo es que estamos buscando de forma no consciente resolver esto. ¿Cómo podemos evitar esto? Revisa tus relaciones anteriores, revisa cuáles eran tus necesidades o tus dependencias emocionales y empieza a trabajártelas. Porque si no te las trabajas, obviamente van a seguir regresando, van a seguir volviendo, van a estar ahí constantemente. Y acordaros que trabajarla no solo tiene que ver con que yo me trabaje, por ejemplo, con una técnica de liberación emocional, una emoción, por ejemplo, las técnicas que explicamos en Maestro Interior o en otras formaciones, sino que luego también tenemos que hacernos conscientes de cómo nos estamos llevando eso al día a día. A lo mejor solo no lo llevamos cuando estamos con algunas personas. Si solo nos llevamos cuando estamos con personas, pues inevitablemente vamos a tener que tener una pareja para saber si me he librado ya de eso, ¿no? Y muchas veces tenemos ese miedo de si ya me habré librado de esa historia, pues hasta que no tenga pareja no lo voy a saber. De hecho, pues los grandes maestros dicen, si quieres aprenderte en pareja, porque es la forma más fácil de sacar a la luz tu ego, de sacar a la luz tus traumas, de sacar a la luz tus conflictos emocionales con tus padres, con tus parejas anteriores, etcétera, etcétera, y ver qué es lo que realmente está saliendo ahí, ¿no? Por eso es tan importante que aunque yo tenga pareja, me dedique un tiempo importante a mí. Y parte de ese tiempo que yo me dedico a mí para ser feliz es darme el tiempo para estar yo solo o yo sola, alejado de mi pareja en un momento dado, tener mis tiempos, por decirlo así, esto lo hemos hablado muchas veces, tener nuestros tiempos para poder trabajarnos las cosas. ¿Qué me molesta a mi pareja? ¿Y qué es esto? ¿Y por qué reacciona así? ¿Y esto de dónde viene? Y poder trabajar con este tipo de emociones, ¿vale? Esta es la forma de cambiar esto, a través de la prueba y el error. Porque claro, si la mayor parte de nuestros patrones de conducta y emociones son no conscientes, ¿cómo pues lo saco a la luz? Pues estas preguntas están chulas, las que hemos visto en la presentación, pero no van a sacarlas todas. La forma de hacerlo es arriesgarse. Irse ¿a qué? A lo desconocido, a lo que no conocemos. Y ya sabéis que el ego le encanta lo conocido, ¿no? Y quiere quedarse en lo conocido. Entonces, pues tenemos que ir a nuestro ritmo. Por aquí ponemos, y cuando se repite el patrón, pone Loli, y cuando se repite el patrón de que todas tus parejas te son infieles, ¿qué puede haber detrás de eso, Miguel? Vale. Si las parejas son infieles, la cuestión está en que tú, con tu actitud, estás generando en el otro una respuesta. Por ejemplo, no sé si será el caso tuyo o no, pero podría ser que tú fueras una persona celosa o una persona desconfiada. Si tú eres una persona celosa o desconfiada, entonces lo que estás proyectando hacia el otro es desconfianza. Y esto genera, eso lo vimos en el camino de la trascendencia, no os acordáis, que era introyección dinámica, es decir, la forma que yo tengo de comportarme, mi actitud para con esa persona, está generando una respuesta en esa persona, un patrón de conducta. Y esto se da constantemente. Si nuestra conducta es inconsciente, o sea, si no hacemos conscientes de que nuestra conducta está generando este tipo de patrón en el otro, pues es muy difícil que nosotros podamos cambiarlo. Entonces, tenemos que plantear, la pregunta sería aquí, ¿qué estoy haciendo yo o cómo me estoy comportando con esta persona para que esta persona
actúe igual que la anterior, que la anterior o que la anterior. ¿Me explico? Es decir, si yo soy una persona insegura, pues es posible que sea celosa. Y aunque yo no lo exprese externamente, porque siempre hablamos de las personas celosas que dicen, es que no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas no sé qué, no hagas no sé cuánto. Pero hay personas celosas que están calladas, ¿sabes? Porque a lo mejor han aprendido que como hablen, pues los pueden dejar o no pueden estar a gusto con esas, ¿no? Entonces, si tú sientes celos, si tú sientes la inseguridad, si tú sientes la idea de que el miedo de que te vaya a pasar, ¿qué es lo que atraes? Pues aquello que tienes miedo que te va a pasar. Porque ese es tu foco, ahí está tu energía. Y eso está generando constantemente una química cerebral, está generando constantemente una energía, una emocionalidad que va a provocar en ti inevitablemente que tu actitud, tu conducta, no sea la más apropiada para lograr los objetivos que quieras. Que tenga una persona que sea fiel, que te sea estable, que te aporte seguridad, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque nadie te puede generar seguridad en realidad. La seguridad solo la puedes generar tú misma a través de tu patrón de conducta. Esto es lo que tienes que trabajarte. Y volvemos de siempre, ¿no? A pesar de que tú te trabajes las emociones, yo tengo que actuar como sí. Y fíjate, aquí voy a hacer un punto, un inciso, porque esto es lo que vamos a hacer este 2023. O sea, estoy muy ilusionado. Llevo desde julio estudiando muchas cosas, haciendo cosas nuevas en relación a las máscaras del ego, a los personajes del ego, cómo nos relacionamos con ellos. Y estoy detrás de... Hoy he tenido otra buena noticia también con respecto a eso. Ayer tuve otra, el domingo otra. Muy buenas noticias con respecto a los cambios que vamos a hacer tanto en la técnica hemoconciencia como en la formación de técnica hemoconciencia como del maestro interior, camino de trascendencia de inteligencia emocional práctica, incluso de los propios retiros, para cambiar nuestro estado emocional. Aprender a cambiar nuestro estado emocional en el día a día, y eso requiere tiempo para nosotros, meditación, tener ideas fijas sobre aquello que queremos, tener claro qué es lo que queremos y quitar los obstáculos que nos están impidiendo poder sentir aquello que queremos sentir, que es la mejor versión de nosotros mismos en cada área de nuestra vida, ¿no? En este caso, pues con la pareja, ¿no? Y vamos a hacer mucho hincapié en esto, ¿no? Así que bueno, al final, si aquí viene otra pregunta, a ver, ¿cómo se trabaja la desconfianza? ¿Cómo trabajar cuando uno es demasiado empalagoso o empalagosa y asume un papel sobreprotector con la pareja? Bueno, esto de empalagoso o empalagosa tiene que ver un poco, o sobreprotector, tiene que ver con ser papá o mamá de alguien, ¿vale? Tiene que ser con papá. Me comporto como papá o como mamá de alguien, eso por un lado. Y en relación a la desconfianza, pues la desconfianza, por supuesto, es interna. ¿Quién siente la desconfianza? Si tú me preguntas, ¿cómo puedo trabajar la desconfianza en mi pareja? No puedes. No puedes trabajar la desconfianza en tu pareja. Tú puedes trabajar la desconfianza en ti. Ahora, la cuestión está en qué es lo que haces tú para que la otra persona desconfíe. Y es que puede ser que no hagas absolutamente nada y aún así desconfíe, porque esa persona tiene un trauma. Es decir, tiene un conflicto emocional en el que el pasado se sintió mal y ya se cree, ha generado lo que se llama una creencia limitante, ha hecho una sobregeneralización y a partir de ahí empieza a generar una percepción errónea de las cosas y empieza a ver cosas donde no las hay. Literalmente su cerebro ve cosas donde no las hay. Y eso retroalimenta la desconfianza. Por lo tanto, si me preguntas la desconfianza del otro, no puedes hacer nada. Si me preguntas de la desconfianza propia, pues es relativamente lo mismo que hemos estado hablando. Cambiar tu estado emocional, cambiar tu forma de pensar, para cambiar tus creencias o trabajarlas pues, con las herramientas que damos en las formaciones o a través de la técnica hemoconciencia. La forma más rápida de cambiar, por supuesto, es con pareja y con técnica hemoconciencia. Son las dos formas más rápidas que yo sé cambiar. Digo técnica hemoconciencia como cualquier otra técnica de liberación emocional que trabaje a nivel no consciente y que haga integración de personajes, ¿vale? Pero en general, esa es la forma más rápida de cambiar. Pero luego nosotros tenemos que hacer cosas. Y ese es el punto en el que nosotros tenemos que estar atentos a pensar en el día a día, en qué es lo que queremos, hacia dónde nos dirigimos y trabajar con un solo objetivo. Y es empecinarnos en eso, ¿no? Como decíamos en Camino a la Trascendencia, no sé si acordáis, los que había hecho, es como obsesionarse con ese objetivo, ¿no? Pero desde lo positivo, ¿no? De la percepción positiva de lo que tenemos, ¿no? Tenemos una especie de obsesión con esto, pero una obsesión agradable. Se llama deseo, pensamiento ardiente, que llamaban los santos antiguamente, ¿no? Donde han hablado de la fe en Dios y todo esto, ¿no? Pensamiento, deseo ardiente. Entonces estamos como totalmente concentrados en esto, nuestro cerebro busca referencias en función a esto y además me va generando ese cambio interno porque cada día estoy pensando lo mismo en la dirección que yo necesito, que a mí me viene bien para cambiar mi conducta, que es la única persona que puedo cambiar, a mí misma, ¿no? Rebeca me dice, ¿cómo puedes manejar sin sufrimiento que tu pareja no le cuente a su hijo después de 4 años que está contigo? Es como, a ver,
¿Cómo puedes manejar sin sufrimiento que tu pareja no le cuente a su hijo después de 4 años que está contigo? Es decir, que no saben que tiene pareja. ¿Cómo puedes manejar eso sin sufrimiento? Bien, el sufrimiento, no sé, Rebeca, si ha hecho alguna formación con nosotros o no, ya me pierdo un poco con tanta gente, pero el sufrimiento es el regocijarte en el malestar. Es decir, mantienes el malestar y no pones límites. ¿Por qué te sientes mal? Te sientes mal porque esta persona no hace lo que tú quieres que haga. Tú no puedes obligar a esta persona a que haga lo que tú quieres que haga, pero sí puedes poner límites. Es decir, tú puedes decir, mira, te voy a poner una fecha límite. Yo quiero conocer a tu hijo y quiero tener formalizar relación contigo porque esas son mis necesidades. Y él te dice, pues yo también, pero ahora mismo no. Entonces tienes que poner un límite y decirle, pues vamos a poner un límite y vamos a decir que si de aquí a 3 meses vista tú no has dado ese paso de formalizar la relación conmigo, presentarme a tu hijo y meterme en tu vida, pues yo voy a dejar la relación. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando pones ese límite y es una decisión y te comprometes con ella, inevitablemente la otra persona va a tener que tomar una decisión. Y a lo mejor esa decisión no es la que te gusta. Es decir, no es que diga, sí, venga, pues voy a presentar a tu hijo. Y entonces sería maravilloso. Puede ser que esa persona deje la relación. Pero la cuestión está en que si tú no dejas la relación, ¿qué estás provocando? Pues sufrimiento. Porque al no poner límites, estás dejando que la situación se alargue cuando tú en realidad lo que quieres es una relación. Y tú luego puedes decir, pero es que yo quiero a esa persona. Y esto no es verdad. Tienes una dependencia emocional con esa persona, una adicción química interna que tú lo vives con una dependencia emocional de la otra persona, pero en el fondo puedes estar feliz con cualquier otra persona. ¿Por qué? Pues porque la felicidad es interna. No tiene que ver con quién estoy. Tiene que ver con cómo me siento yo y qué es lo que hago yo. Entonces tú te quitas felicidad, te restas felicidad en el momento en el que no estás dándote la oportunidad de decir, hasta aquí hemos llegado, pongo un límite y tomo la decisión de que llegado a ese punto o se hace en las condiciones que yo quiero o no. Y por supuesto, antes de eso, antes de llegar a esa decisión, a esa determinación, tienes que tener conversaciones con él al respecto, que imagino que ya las has tenido. Y si no te responde, pues no te quedará más remedio que poner límites. Es la única forma de forzar la situación. Incluso si eso significa dejar la relación. Porque está claro que tu deseo, suponiendo que ese sea tu deseo, es tener a esta persona para ti y formalizar la relación con él. Así que estás sufriendo porque no estás poniendo límites, suponiendo que hayas estado hablando con él de este tema y ya lo hayas dejado claro. ¿Vale? Aquí, cuando sabes que no... a ver, hay muchos textos. De nada, Rebeca. Melanie, cuando sabes que no funcionáis como pareja, pero aún así te cuesta desapegarte de ella, ¿cómo lo trabajas? Bien, habría que ver aquí de qué tienes que desapegarte. Es decir, ¿por qué estás apegado a esa persona? ¿Estás apegado por una dependencia emocional? ¿Estás apegado por una necesidad de compañía? ¿Porque te sientes sola y no soportas la soledad? ¿Estás apegado por un tema económico? Esto es lo que tienes que ver. Averiguar cuál es tu adicción, cuál es tu dependencia. Y a partir de esa dependencia o esa adicción, entonces vamos a trabajar en esa dirección, claro, lógicamente. Esta es la pregunta que yo te haría en consulta, ¿no? Haría, oye, ¿cuál es tu adicción? ¿Por qué no quieres dejarlo? ¿Qué es lo que te está aportando que no tendrías si no estuvieras con él o con ella? Pues esto, lo otro. Bien. Y si de aquí podrías renunciar. Pues esto. Y al final vamos acotando hasta que llegamos a una o dos cosas que para ti son muy importantes y que perderías supuestamente, o al menos de forma temporal, a no estar con esa pareja. Y entonces, en ese sentido, eso es lo que tendríamos que trabajar. ¿Cómo lo trabajaríamos en sí? Bueno, pues ya hemos hablado. Puedes trabajarlo en técnica conciencia en consulta, puedes trabajarlo con técnicas de liberación emocional si consigues alguna, o puedes trabajarlo a través de un enfoque mantenido y sostenido sobre lo que tú quieres, ¿no? Es decir, voy a aceptar la situación tal y como está ahora mismo porque me conviene en este momento. Esto es lo que decíamos antes de la balanza, ¿verdad? Vamos poniendo la balanza y dice, sí, hay cosas malas, pero también hay cosas buenas. Las cosas buenas pesan más que las malas y por lo tanto me quedo con la relación. ¿Vale? Eso está muy bien. Pero quedarte ahí, tienes que tomar una decisión, que es, voy a aceptar las que no me gustan. Porque si tú no haces el trabajo de aceptar las que no te gustan, la vida tiene pico y valles. Y cuando vengan los malos momentos, ¿qué va a pasar? Que algunas van a pesar y entonces va a estar siempre como una especie de confusión mental, que no sabe a dónde va, que no sabe a dónde te diriges, y esto no ha pasado a todos, pienso yo, ¿no? Bien. Y por último tenemos, entiendo que tienes que sanarte a ti mismo, a ti misma para volver a confiar en otra pareja, porque entonces siempre vas a tener la desconfianza en las personas que conozcas. Bien, sí y no. Es decir, tú tienes que trabajarte para confiar en otras personas. Es como le decía a Loli, tú tienes que trabajarte tú la desconfianza que tienes hacia otras personas, personalmente, incluso si puede ser antes de que venga la pareja nueva. Porque la desconfianza ya está en ti.
no está relacionada con ninguna persona. Es una persona, y si la es una persona del pasado. Y como es pasado, ya no está en tu vida. Y por lo tanto, no puedes seguir retroalimentando el mismo pensamiento y la misma emocionalidad. Tienes que cambiar ese pensamiento y esa emocionalidad. Lo que hay que hacer es cambiar esto. ¿Cómo? Pues trabajándote la desconfianza en ti. No siento confianza, es tengo miedo. ¿Tengo miedo de qué? Pues pam, 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 el ego dirá lo que sea, ¿no? De que me dejen, de que no me hagan feliz, de que... Y entonces te darás cuenta de nuevo, respondiendo a las preguntas que habíamos antes, cuáles son tus dependencias emocionales. Entonces, cuando tú pierdes, cuando tú estás feliz, ¿qué temes perder? Pues nada, si yo estoy a gusto solo y de repente me echo una pareja, esa pareja tiene que darme como mínimo, no lastrarme, como mínimo. Y ya, si encima me complementa, pues maravilloso. ¿Vale? Entonces yo sería maravilloso, sería una pareja feliz, podríamos decir, ¿no? Una pareja feliz, dos personas que están a gusto y que se complementan, que tienen más o menos cosas afines, o que aunque no tengan cosas afines, se respetan y vamos bien. Pero si esta persona me está lastrando de primera, pues para eso me quedo solo, ¿no? Porque ya estoy feliz solo. Y claro, cuando tú estás feliz, lo normal es que atraigas a personas que están felices. O al menos es muy importante que al principio lo habléis. Lo que pasa es, claro, ¿cuál es la problemática? Que al principio te enamoras, ¿no? Te enamoras y vienen todos esos químicos maravillosos que dices tú, bueno, déjame sentir esto, que a mí esto me encanta, ¿no? Si está muy bien que lo sientas, pero ojo, porque lo sientas luego la hostia va a ser menúa, ¿no? Contra más alto sube cuando te sube la pompa, más hostia te metas luego. Entonces es muy importante tener mucha comunicación. Yo creo que lo he dicho ya en alguna formación. Cuando yo tenía mi pareja actual, yo estuve varias semanas sin acostarme con mi pareja, sin profundizar más en otros aspectos más íntimos de pareja, hasta que no veía que podía ser una persona que a mí me podía ayudar, ¿vale? Esto es una de las cosas que yo hice en su momento, cuando yo era más o menos consciente, ¿no? Bien. ¿Cómo encajamos todo esto cuando nos gustan, por ejemplo, dos personas a la vez? Hombre, cuando nos gustan dos personas a la vez. Bueno, si te gustan dos personas a la vez, entonces, de nuevo, tienes que valorar, ¿no? Tienes que valorar qué te aporta uno y qué te aporta otro. Y te diría más, te diría, ¿qué es lo que crees que necesitas más? ¿A quién necesitas más? Porque el que más necesitas es el que menos te conviene. Puestos a elegir y puestos a comparar y tienes dos, la pregunta que se me ocurre decirte es esta, ¿no? ¿Cuál crees que necesitas más? El que más necesitas es el que menos te conviene. Porque al final nosotros acordamos que buscamos en los demás constantemente situaciones y personas que vuelvan a reforzar lo que ya pensamos y sentimos nosotros. Entonces, pues nos estamos repitiendo. La persona que menos necesite yo es la que más me puede convenir o la que más fácilmente puedo ser feliz porque no me va a lastrar. Porque en el momento en el que yo me estoy con alguien que necesito, pues ya me está lastrando de primera. No es que me está lastrando él o ella, es que me estoy lastrando yo porque ya elegí una persona con la que tengo una dependencia. ¿Me explico? Bueno, estamos alargando un poco el tema porque el tema ya imagino que iba a generar mucha controversia y había muchas preguntas con relación a las parejas. Creo que ya está todo. Si quería uno abrir un micro y hacer una última pregunta, y si no vamos cerrando ya, porque ya llevamos pues, prácticamente una hora, creo. ¿No? Se nos queda un poquito para una hora. ¿Todo bien? ¿Todo más o menos claro? Bueno, espero que os haya servido este webinar, que os haya gustado. En realidad todos los webinars van a ser un poco ya, a partir de ahora, un poco así, ¿no? Trabajando desde esta perspectiva interna, porque a veces en algunos webinars me he alejado un poco de esta perspectiva, ya hemos hablado de más cosas generalistas, y ya me estaban dando el toque el otro día, hablar de cosas demasiado generales. Bueno, pues vamos a hablar más de la perspectiva de más de hemoconciencia, de lo que trabajamos en los cursos, de lo que trabajamos en la técnica hemoconciencia, y ya está. Y cualquier cosa, pues ya sabéis, el primer fin de semana de febrero tenemos el próximo Maestro Interior, el nuevo y renovado Maestro Interior, con 24 o 25 horas de formación intensiva, en formato retiro, muy chulo, que vamos a meter muchas dinámicas nuevas, muchas técnicas nuevas para desarrollar nuestro personaje, nuestra máscara de tranquilidad y satisfacción, que es la que vamos a trabajar allí. Muchas gracias a vosotros. Tema del próximo webinar, me pone Luisa. Pues el próximo webinar no sé qué tema va a tener, pero sí te digo que va a estar relacionado con el maestro interior, porque haremos una pequeña promoción al final, es decir, como lo tenemos el primer fin de semana de febrero, lo haremos el segundo o el segunda o tercera semana de enero y haremos una promoción especial para los que estéis en ese webinar que podéis apuntaros. Y será pues algún tema interesante. Si os ocurre alguno que os guste, pues ya sabéis, me mandáis un WhatsApp y yo lo voy apuntando y voy analizando cuál puede ser mejor para este. ¿De acuerdo? Muy bien, pues muchas gracias de nuevo a todos los que habéis incorporado al final, que no estáis desde el principio.
muy feliz Navidad a todos, que estéis súper bien, que no os peleéis mucho con el cuñado, que no se voy a decir ni con la suegra, que estoy muy felices, muy contento, que tengáis una fantástica entrada de año y nos vemos el año que viene si Dios quiere y no pasa nada. Así que muchos besos a todos, abrazos y estamos en contacto. Chao, Eso. chao. Gracias. Gracias, Miguel Ángel. Eres el Chao. mejor. Te queremos. Esto, chico. Gracias. Venga, Adiós, hablamos. guapo. Adiós. Adiós. Gracias, besos. Chao, chao. Gracias, hasta luego. También. Venga, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Adiós, jovenzuelo. Felices fiestas. Felices fiestas, Marco. Vamos. Chao, chao.